ellas mismas, que las capacita para desempeñar un rol fundamental en el contexto de la situación creada por la aparición sorpresiva y la expansión planetaria del virus del VIH y la enfermedad del SIDA. ONU-SIDA señala en su estrategia para 2011-2015, llegar a cero, que las iglesias pueden tener un gran protagonismo a la hora de procurar alcanzar el nivel cero en discriminación. Esto debería convertirse en un incentivo para todos aquellos que nos sentimos como miembros del cuerpo de Cristo, interpelados por el sufrimiento causado por la pandemia del VIH y el SIDA. Por tanto, quienes nos llamamos teólogas y teólogos, debemos seguir confrontando desde nuestras ricas y variadas tradiciones esta emergencia sociohistórica actual con las Sagradas Escrituras en busca de orientaciones para nuestras acciones pastorales, con el fin de promover un cambio profundo en nuestras formas de pensar y de actuar. En el fondo, aspiramos a una sincera conversión, metanoia, para hablar en términos evangélicos y con propiedad teológica. Si las iglesias pretenden participar eficazmente en las respuestas locales, regionales o internacionales a la epidemia, deben afrontar la problemática del estigma y la discriminación, no solo a nivel de organización y práctica eclesiásticas, sino también por lo que se refiere a la propia teología cristiana. Uno de los mayores obstáculos en la prevención, tratamiento y atención adecuados de personas infectadas o afectadas por el VIH o el SIDA suele ser la estigmatización que excluye y margina a determinadas personas por considerarlas menos dignas o, para usar terminología religiosa, más pecadoras que las demás. Esto podría ser un indicio de que es en torno a este aspecto donde deberíamos concentrar nuestros trabajos de reflexión e investigación relacionados con esta temática. Queriendo hacer un humilde aporte en este sentido, propongo una nueva traducción del logión que se repite casi textualmente 2 veces en la unidad de texto Lucas 13, 1-5. Les aseguro que no, y que todos igualmente se perderán si no se convierten. Esta sería la nueva traducción. Esta versión, al poner a Pantes como sujeto tanto del verbo metanoere como de apoleiste, y al traducir este último verbo, que en griego está en voz media, como un reflexivo, podría favorecer que se abandone la lógica que relaciona de forma indefectible pecado y castigo, como si hubiera una relación de causa-efecto, y la dimensión victimaria sacrificial que sigue presente en muchos discursos religiosos, para hacer foco en la necesidad imperiosa de un cambio de mentalidad en la sociedad toda, que posibilite entrar en la lógica de la salvación gratuita y de la inclusión total. Los participantes del Congreso Continental de Teología Latinoamericana realizado en San Leopoldo, Brasil, en octubre de 2012, vuelven a proponer la teología de la liberación como inspiradora de búsquedas y compromisos de las nuevas generaciones de teólogos y teólogas, conscientes de que la Iglesia debe escrutar los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, procurando un proceso de construcción colectiva que articule nuestro pensar, sentir y actuar. De este modo, se da un nuevo espaldarazo al método conocido como ver, juzgar, actuar, surgido en Bélgica alrededor del año 1930 como una herramienta pastoral y trasplantado a América Latina, donde conoció un desarrollo asombroso y fue constantemente aplicado tanto en la elaboración de documentos oficiales como los emanados de las conferencias generales del Episcopado Católico Romano Latinoamericano, realizadas en Medellín, Puebla, Santo Domingo
y últimamente en Aparecida, tanto en esos documentos oficiales como en la producción teológica, de un modo particular en la praxis de muchos de los denominados teólogos de la liberación. Este instrumento metodológico favorece una constante revisión de vida orientada a la superación del divorcio contencioso que muchas veces se evidencia entre las creencias religiosas y la propia existencia en situación, procurando la asunción consciente tanto de la fe cristiana como del compromiso histórico. Tomo de la tesis del Dr. Ulle Christensen unas palabras que caracterizan y sintetizan la estructura de esta metodología de forma inmejorable. El ver presupone la voluntad de aplicar un amplio análisis sociopolítico de la sociedad contemporánea a partir del uso multidisciplinario de las ciencias sociales. El juzgar presupone la capacidad de evaluar el análisis de la lectura de la Biblia y de los documentos de las iglesias. Y finalmente el actuar presupone la voluntad de establecer un plan de acción pastoral que responda a esta evaluación. Examinando con este método, ver, juzgar y actuar, el pasaje de Lucas 13:1-5, entiendo que es posible aplicar a nuestra sociedad de hoy, y de modo particular a las comunidades de fe, lo que percibo es el auténtico sentido de la enseñanza de Jesús. Versículo 1. Se presentan a Jesús unas personas y le comentan una desgracia acaecida recientemente a un grupo de galileos. Ver de los que comentan y ver de Jesús. Versículo 2. Jesús los interroga y sin esperar respuesta descubre e interpreta sus pensamientos ocultos. Juzgar previo de los que comentan, juzgar nuevo de Jesús. En el Evangelio de Lucas es interesante que varias veces se repite esta idea de descubrir los pensamientos ocultos o de pensar en el interior. Versículo 3. Jesús mismo responde e invita a la conversión como única condición para evitar la perdición, la autoperdición. El que no se convierte no entra en la dinámica del reino de los cielos que Jesús está proponiendo. Versículo 4. Nuevamente Jesús interroga retóricamente en referencia a otro caso de una desgracia acaecida a 18 habitantes de Jerusalén. Ver, juzgar. Me parece interesante que el texto diga que se trata de 18 personas. No las nombra, pero al menos las identifica. No son unas del montón, son personas concretas. Y eso está en labios de Jesús. Jesús recuerda que son 18, no 19 ni 17. El versículo 5 repite el logión del versículo 3. Sin lugar a dudas, la publicación del descubrimiento del VIH por parte del doctor Robert Gallo el 23 de abril de 1984, ayer cumplimos 29 años de este descubrimiento, ha convulsionado no solo a la comunidad científica y a los millares de infectados por el VIH, sino a la humanidad entera, convirtiéndose en uno de los mayores desafíos planteados durante el siglo XX. En el ámbito teológico, esta nueva realidad primero urgió una reflexión desde la teología pastoral, especialmente desde la pastoral de la salud, pero luego convocó a otras ramas como la ética, la bioética, la moral, la teodicea y la liturgia. Piénsese, por ejemplo, en las celebraciones de funerales, en el acompañamiento de familiares. Los biblistas, muchas veces llegamos tarde, pero llegamos. Los biblistas, mediante su labor de traductores, exégetas y hermeneutas, han dado y deben seguir dando su aporte para iluminar desde la Sagrada Escritura las vivencias de tantas personas infectadas y o afectadas y para orientar la pastoral eclesial y la incidencia social.
animando bíblicamente la pastoral. No puede sostenerse bíblicamente la actitud de los teólogos y predicadores cristianos que, sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia, han hablado de castigo, azote, flagelo de Dios o de venganza de la naturaleza, queriendo utilizar el temor que desde la aparición del SIDA se ha asociado a la sexualidad con el fin de oponerse al libertinaje sexual que se presenta en forma de promiscuidad y permisividad, así como en el reconocimiento social de comunidades de vida no matrimoniales y homosexuales. Aprovechar la desgracia para moralizar. En los años de mi adolescencia y primera juventud, estamos hablando de 1976-83, en Argentina, mi país, sufrió uno de los más atroces procesos de desaparición sistemática de personas sospechosas. Durante esos 7 lóbregos años en que la dictadura cívico-militar, ufanándose de ser occidental y cristiana, gobernó de forma ilegal la nación, se fue haciendo cada vez más común escuchar la frase que utilizo como título de esta ponencia y de mi tesis: algo habrán hecho. Esta frase, dicha muchas veces sin verdadera conciencia, entiendo que no se forjó en procura de exculpar las atrocidades que al final del periodo eran, si no de público conocimiento, al menos cada vez más evidentes, hasta convertirse en un secreto a voces, confirmado por los programas radiales del extranjero, escuchados de forma clandestina. Lo que se buscaba no era quedar pegados a los desaparecidos, lo que se buscaba era no quedar pegados a los desaparecidos. Era un auto de defensa de la propia inocencia. Yo no tengo nada que ver, pero ellos, los desaparecidos, algo habrán hecho. Culpabilizar a las víctimas del VIH puede ser una forma encubierta de justificar nuestra irresponsabilidad y falta de atención. Ellos, solo ellos, algo habrán hecho. Estigmatizar a los que sufren es el antisacramento cristiano por excelencia, ante el cual los que hacemos teología debemos reaccionar negando de plano el algo habrán hecho. Debemos ser testigos cualificados de lo que Jesús nos enseñó, con sus gestos y palabras, un ver samaritano y compasivo, un juzgar profético y esperanzado y un actuar comprometido e inclusivo. Si la Iglesia, a ejemplo de Jesucristo, que ha considerado siempre la asistencia a quien sufre como parte fundamental de su misión, se siente interpelada en primera persona en este nuevo campo del sufrimiento humano por la conciencia que tiene de que el hombre que sufre es un camino especial de su magisterio y ministerio, todos los que nos sentimos discípulas y discípulos del Señor debemos cambiar nuestra forma de pensar y de sentir, de tal modo que nunca más avalemos la lógica victimaria, sacrificial del algo habrán hecho. Y si no nos convertimos todos igualmente nos perdemos.